No, esto es Falcón de Stratanique que ha provocado esto. Y los elementos fundamentales están grabados todos. En primer lugar, todas las palas mecánicas, todos los aparatos en este caso, pues son de ellos. Resulta que las trochas que están haciendo para evitar el fuego es en dirección a sus campamentos única y exclusivamente. Por lo tanto, quemaron abajo, en la parte que supuestamente iban a explotar, quemaron abajo y en este caso pues ahora las trochas las están haciendo, todas las trochas que están haciendo es por donde hicieron los estudios de subsuelo. Por lo tanto, ¿es para qué? Para ellos aprovechar la ocasión del fuego y crear en ese caso los caminos de acceso a lo que ellos van a tener. Es preparando el terreno única y exclusivamente. ¿Entendía una emboscada cierta? No lo habían hecho todavía. Sí, el coronel dijo que me iba a coger preso, pero no me hizo nada. Nosotros Es un cobarde. Hay quienes le salieron con machete. Sí, con machete, con piedra, con palo, porque no querían que nosotros estuviéramos ahí presentes, porque pues, realmente nosotros, ellos sabían que íbamos a descubrir lo que ellos están haciendo de arriba. Y ahí hay cientos de guardias, de policías que están protegiendo a la gente de Falcón única y exclusivamente. Padre, cuando usted se refiere a un coronel, ¿a qué coronel se refiere? Al coronel, un coronel del ejército. Yo no le sé el nombre, no me interesó. Pero está allá arriba, uno que quiere, pero bien guapo. Pero no es guapo nada. sabemos a ciencia cierta que son manos criminales. Se encendió por 3 puntos distintos. Y se encendió por uno de los puntos neurálgicos de Loma Miranda, que es precisamente en la parte arriba de La Llovedora, que es el lugar que es más visitado ahora por los turistas para ver aquella belleza de la naturaleza. Entonces nosotros creemos que hay manos criminales detrás de esto, y todo el mundo sabe quién es el criminal que quiere destruir Loma Miranda. No hay que decir ni siquiera el nombre, digo yo. Todo el mundo sabe quién es que persigue que Loma Miranda sea destruida, que ya mandó a cortar árboles hace un tiempo, ahora lo mandan a quemar prácticamente para que no haya agua, que desaparezca el agua, entonces que el gobierno dé el permiso de explotación. Y lo que estamos trabajando en ello, somos parte de lo que estamos trabajando en Loma Miranda, sobre todo en el campamento, estamos aquí. Poca cosa podemos hacer porque contra el fuego es imposible. Ni siquiera los 3 helicópteros que están trabajando de parte del gobierno dan abasto al fuego que hay. Pero estamos aquí y los criminales tienen que caer. Ahora, hay un criminal intelectual detrás de esto. Y todo el mundo sabe quién es. Entonces las consecuencias vendrán y el enfrentamiento tiene que dar si se acabó. Están destruyendo nuestro país, entonces vamos a ver qué hacemos nosotros también. Contra ellos, que además son extranjeros. Ve a ver si hay. Sí, vamos. A favor de ellos, no hay ningún problema. Ahí viene el otro. Sí, la de Rincón. Rincón.